Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 236. Corazón de la sabiduría. El hedor de los cadáveres alrededor del árbol de la sabiduría estaba disminuyendo lentamente. Los cuerpos habían sido amontonados tan alto como una colina, pero ahora todo lo que quedaba era una montaña de huesos de 5 metros de alto que cubría un radio de 60 metros. Toda la tribu gigante gris estaba allí. Sus cuerpos se habían descompuesto, lo único que quedaba eran sus huesos, esparcidos por todos lados. En medio de la montaña de huesos, había un árbol en forma de espiral parado solo. Sus frondosos hojas verdes y ramas prósperas exudaban un fuerte aire de vitalidad. La imagen de la vida y la muerte tuvo un fuerte impacto espiritual en las personas. Tal vez el árbol de la sabiduría simbolizó que el nacimiento de una raza inteligente significaría la muerte de otra. Al absorber la carne y la sangre a su alrededor, el árbol de la sabiduría había crecido a pasos agigantados desde la última vez que lo habían visto. De 9 metros de altura y menos de 40 centímetros de diámetro, ahora había crecido a 20 metros de altura y 1 metro de ancho. Incluso el color de la textura en su superficie era mucho más hipnótico. Mirando al árbol de la sabiduría, Loyoan suspiró suavemente. El árbol en sí fue un milagro. Fue la verdadera fuente de sabiduría. Para los humanos, era el tesoro de su raza. A través de la habilidad del árbol de la sabiduría de asimilar la vida que lo rodeaba, el árbol de la sabiduría había podido evolucionar continuamente en un corto periodo de tiempo. Podría evolucionar fácilmente a un rango verde o superior. Podría permitir mejoras importantes en la inteligencia humana, así como en el avance tecnológico. No hay palabras para describir lo valioso que era. Lástima que estaba ubicado en el interior de la montaña. Su tamaño gigantesco hacía imposible su movimiento. No duraría mucho allí. Lo único que Loyoan podía hacer era destruirlo. Sacó su espada, trepó a la montaña de huesos y caminó hacia el árbol de la sabiduría. El árbol de la sabiduría no había estado comiendo, por lo que parecía pacífico e inofensivo. No hizo un movimiento cuando se acercó a él. Pronto, él estaba parado justo enfrente de él. Él respiró hondo y sacó su Sanmadao. La espada brillaba mientras lo balanceaba hacia el árbol. Él dejó el lugar inmediatamente antes de que las raíces pudieran reaccionar a lo que acababa de hacer. Una vez que se detuvo, las ramas del árbol de la sabiduría cayeron con un fuerte estruendo. Las raíces rodaban como pitans en llamas, arrojando los huesos que la rodeaban. Toda la escena fue un gran desastre. Loyoan lo miró desde la distancia. No reaccionó cuando miró la última lucha del árbol de la sabiduría. Sus emociones eran indescriptibles. Las raíces se enredaron mientras retumbaban. La pérdida de sus ramas hizo que el árbol se debilitara en pocos minutos. No pasó mucho tiempo para que cayera con fuerza contra el suelo. Había perdido toda la fuerza que le quedaba para luchar. Cuando Loyoan se dirigió hacia el árbol caído, notó algo increíble. En un corto periodo de tiempo, las hojas del árbol de la sabiduría habían perdido su pigmentación y se habían vuelto márgenes. Incluso el fruto de la sabiduría entre las hojas había comenzado a reducirse. En lugar de sorprenderse, Loyoan estaba realmente feliz. Es como lo que vi a través de la técnica de detección. Esta era una técnica de supervivencia exclusiva del árbol de la sabiduría. Cada vez que se destruía, la mayoría de sus nutrientes se absorbían en el núcleo del árbol. Una vez que había escapado al peligro, desarrollaría nuevas raíces a partir de los nutrientes que había acumulado. Era una táctica de supervivencia que la gente normalmente pasaría por alto. No es el caso de Loyoan, sin embargo. Tuvo algo de tiempo mientras esperaba que los nutrientes se absorbieran en el núcleo, por lo que sacó una hierba de los lamentos y comenzó a masticarla lentamente. Su picante hizo que pronto tuviera gotas de sudor goteando por su frente. Desde su último intento, descubrió que esto tenía un efecto impactante en su voluntad. Al día siguiente, se dio cuenta de que había habido una gran mejora en su voluntad. Mientras luchaba contra el dolor, su voluntad se había vuelto más fácil de controlar. Aún más sorprendente, se había dado cuenta de que había habido una ligera mejoría en su percepción sensorial. Estas mejoras obvias le dieron a Loyoan una inmensa alegría. Sin embargo, desde su dolorosa experiencia, tuvo más cuidado. Consumía una cantidad menor y generalmente masticaba las hojas lentamente en su tiempo libre, como un bocadillo. Aunque el efecto fue menos potente que la primera vez, era mejor estar seguro que lamentarse. Como la velocidad de absorción fue más lenta, el dolor duró media hora antes de que comenzara a disminuir. Se secó las gotas de sudor en la frente, dejó escapar un suspiro y se sentó en el suelo. Ya no necesitaba su voluntad para soportar esta cantidad de dolor, pero su energía se consumía a un ritmo alarmante. Cada vez que hacía esto, le agotaba tanto que sería como si acabara de librar una dura batalla. Descansó un rato antes de levantarse y caminar hacia el árbol de la sabiduría. La mayoría de sus hojas habían caído, y sus ramas habían muerto y se habían encogido. Al mirarlo,
nadie hubiera creído que este árbol se había caído hace menos de una hora. Lo Yuan esperó pacientemente hasta que se completaran las líneas del tronco del árbol. Luego tomó su espada y caminó hacia el árbol. Caminó hacia la incisión que hizo anteriormente en las ramas y removió pedazos de fibra de madera. Él fue muy cauteloso. Tenía miedo de herir el núcleo del árbol. No hubo apuro. Incluso esperaría a que la fruta creciera, si era necesario. Aunque era cauteloso, no se movía a un ritmo lento de ninguna manera. Los cortes fueron tan rápidos, que todo lo que uno podía ver era su sombra. Trozos de madera cayeron del árbol rápidamente, cada uno de ellos tan delgado como las alas de una polilla. Todos eran del mismo tamaño, como si hubieran sido hechos usando un molde. Incluso un jefe de cocina de 5 estrellas se habría avergonzado por la habilidad de Lo Yuan. Su espada disminuyó la velocidad hasta que detuvo lo que estaba haciendo. Había un agujero tan grande como una canica en el tronco, exudando una dulce fragancia. Feliz, Lo Yuan observó el agujero por un momento, disminuyendo la velocidad de su habilidad. Con el paso del tiempo, el agujero se expandió y su fragancia se hizo más fuerte. A través del agujero, se podían ver tamices de madera entrelazados que parecían vasos sanguíneos. Lo Yuan fue aún más delicado. 10 minutos después, el interior del árbol estaba completamente expuesto. Había alrededor de 10 tamices de madera y un enlace de tejido único. Lo Yuan no estaba sorprendido. El tejido se veía muy similar al de un cerebro humano. Tanto los surcos como la forma se veían similares. Si no fuera morado y su tamaño fuera un poco más pequeño, Lo Yuan habría pensado que era un cerebro humano. Él respiró hondo y se calmó mientras lo miraba. Sus ojos brillaban. Después de un rato, lo tiró con la mano. Una vez que se despegó, el tronco se sacudió por un tiempo antes de que el árbol de la sabiduría muriera. Su cerebro era del tamaño de una palma. Era suave, pero resistente, como si estuviera cubierto por una capa de piel. Lo Yuan usó la técnica de identificación. Corazón de la sabiduría, rareza, azul oscuro, peso, 200 gramos, tipo, elemento de sabiduría único, habilidades adicionales, sabiduría +1, mínima posibilidad de mutación única, evaluación. Este es el raro corazón de un árbol de la sabiduría, que ha acumulado la esencia del árbol de la sabiduría. Su valor es inconmensurable. Si se come, podría desencadenar aún más la corteza cerebral y aumentar la sabiduría. Aplicable a +1,5 o menos con una posibilidad mínima de mutación única. Capítulo 237. Increíble. Los poderosos efectos del corazón de sabiduría sorprendieron a Lo Yuan. La alegría estaba escrita en toda su cara. Pronto, limpió su emoción y se calmó lo suficiente como para mirar cuidadosamente la información proporcionada por la técnica de identificación. Él había notado algo. Era un artículo único. La evaluación de tal artículo no era nueva para él, ya que el corazón del algarrobo embrujado que llevaba en el pecho también era un objeto único. Lo Yuan se dio cuenta de que ni el corazón del algarrobo embrujado ni el corazón de la sabiduría eran de alto nivel. El corazón del algarrobo embrujado era solo de rango azul. Por lo general, los elementos de bajo nivel no tenían ningún efecto sobre él. Sin embargo, su valor y efecto eran fuera de lo común, hasta el punto de que era increíble. Parecía que estos artículos estaban por encima del promedio, y una evaluación común no era lo suficientemente buena para ellos. La duda aumentó en Lo Yuan, pero el mensaje fue breve, por lo que no pudo especular más. Solo pudo observar que había un patrón para estos elementos únicos, creando un misterio indescriptible a su alrededor. Eran significativamente diferentes de las criaturas evolucionadas comunes. Eran el milagro de la evolución y tenían una probabilidad mínima de ser una base evolutiva infinita. Toda clase de pensamientos destellaron en su cerebro, pero Lo Yuan mantuvo su impulsividad bajo control, se levantó y caminó hacia la cueva con el corazón de la sabiduría. Aunque el campamento no estaba muy lejos y habitualmente se ocupaba de todos los posibles peligros a lo largo del camino, no era del todo seguro. No estaba seguro de qué efectos secundarios traería el corazón. Si caía en un sueño profundo, se convertiría en una pila de huesos al día siguiente, sin importar lo fuerte que fuera. Había demasiados insectos mutados y criaturas subterráneas alrededor. Durante la noche, solo habría criaturas débiles mutadas merodeando, pero incluso las criaturas inofensivas con fuerza limitada podrían lidiar con un humano dormido. Lo Yuan llegó a la cueva pronto. Después de decirle a todos que no lo molestaran, miró deliberadamente a Huang Jiahui, que estaba sentado en una esquina. No debemos molestar a Lo Yuan, salgamos. Huang Jiahui le eso dijo a todos, entendiendo el significado de Lo Yuan. Los dos habían desarrollado una gran química después de pasar tanto tiempo juntos. Lo Yuan había regresado con alegría en la cara, por lo que era obvio para ella que tenía algo que hacer en secreto. Todos los demás lo habían sentido. Al escuchar a Huang Jiahui, todos salieron de la cueva sin hacer preguntas. Cuando todos se fueron, Lo Yuan abrió su mano. El cerebro morado estaba en él. No había sacado a todos porque temía que lo juzgaran por querer este tesoro para él solo.
Era solo que la forma del corazón de la sabiduría era tan única que causaría un alboroto. Aunque podía explicarlo, era demasiado problema hacerlo. Mirando el corazón, Lo Yuan recordó la fruta de ginseng en Viaje al Oeste. No importaba que las personas que vivían en el apocalipsis no fuesen personajes de ficción como Xuanzan. Lo Yuan dio un mordisco. La textura del corazón era como gelatina, y el sabor no era tan bueno como él había imaginado. Era amargo, con un matiz de acidez y tangibilidad, y casi imposible de tragar. Lo Yuan permaneció inexpresivo. Ni siquiera frunció el ceño mientras terminaba la mitad del corazón de la sabiduría en unos pocos bocados. Viaje al Oeste es una de las 4 novelas clásicas chinas, donde se cuentan las aventuras de San Yu Kang, el rey de los monos. Xuanzan es un personaje de esa novela. Él es un monje que va hacia la India, hacia el oeste, en busca de los cantos budistas. Está inspirado en un monje de la dinastía Tang, 618 a 907 d.C., y como dato curioso se puede decir que Bulma de Dragon Ball está inspirando en este personaje. Comparado con la hierba de los lamentos, esto es delicioso. El pensamiento le vino a la mente. El corazón de sabiduría estaba lleno de nutrientes y esencia del árbol. Lo Yuan estaba a mitad de camino, pero ya se sentía lleno. Decidió detenerse, sosteniendo la mitad restante del corazón de sabiduría en su mano. Esto era demasiado precioso. De hecho, podría aumentar sus puntos de atributo, por lo que mantuvo lo que pudo de él. Aunque él no podría usarlo él mismo, los otros todavía podrían hacerlo. Sin embargo, no sabía si habría algún efecto si no terminaba todo. Puso la mitad del corazón de la sabiduría en un cuenco de madera y se sentó allí pacientemente, esperando que el cambio llegara. Unos minutos más tarde, sintió comezón y entumecimiento en el cuero cabelludo. Aquí viene, Lo Yuan se dijo a sí mismo. Respiró hondo e hizo lo posible por calmarse, pero se sintió inseguro. Los cambios en el cerebro no eran nada como los cambios en la carne. El cerebro era el centro nervioso y el banco de memoria del cuerpo humano. Incluso el más mínimo error podría causar un trastorno de la memoria, parálisis o muerte instantánea. Sin embargo, no era la primera vez que tenía cambios en su cerebro. Hubo varios casos, pero esos habían sido controlados por el sistema. Su cerebro había estado aturdido por un momento, y luego la transformación estaba hecha. Habían sido confiables y seguros, con una garantía de 0 errores. Usar el corazón de sabiduría fue una forma original de desencadenar una transformación en su corteza cerebral. Era como una persona que hace negocios en África. Si se enfermaban y no había hospital, su única opción sería buscar a un hechicero, que por naturaleza era mucho menos confiable. Lo Yuan dejó de pensar cuando la comezón y el entumecimiento en su cuero cabelludo se volvieron tan intensos que se volvieron dolorosos. Momentos después, su visión se volvió borrosa. La pared frente a él era como un bloque de mantequilla que se derrite bajo la alta temperatura, girando y mezclándose en una colorida pintura. Sus oídos se sentían como una radio que había perdido su señal. Solo había silencio y ocasionalmente ruidos fuertes. Su sentido del olfato y el gusto también se vieron afectados. Sintió todo tipo de sabores a la vez: espeso, suave, amargo, dulce y salado. Su cerebro estaba lleno de mensajes desordenados, contradictorios y sin sentido. Pronto, sus manos y pies estaban entumecidos. Poco a poco, perdió todos sus sentidos. Se sintió como si estuvieras paralizado. Todo lo que Lo Yuan podía hacer era sentir. No había nada más que hacer. Sin embargo, ese fue solo el comienzo. Unos minutos más tarde, perdió la vista por completo. Todo lo que podía ver era oscuridad. Luego, su audición, olor y sabor desaparecieron. Cuando perdió su sentido del tacto, se sintió como si estuviera completamente aislado del mundo. No había luz, ni sonido, nada. Ni siquiera estaba seguro de si existía. Un miedo desconocido se apresuró dentro de su cuerpo, sus emociones enloquecidas bajo estas circunstancias extremas. Su miedo era una sensación instintiva de crisis producida por las innumerables células dentro de su cuerpo. Quería luchar y gritar, pero su fuerte voluntad lo detuvo. Sabía que era inútil, solo enviaría las señales incorrectas a su cuerpo, causando que la evolución fallara. Él no pudo parar. Al igual que una computadora a mitad de camino de una actualización, si se da por vencido mientras el proceso continúa, se quedaría paralizado. Apenas unos segundos habían pasado, pero se sintió como 1.000.000 de años para él. Su comprensión del tiempo había cambiado y los procesos mentales en su mente se volvieron lentos y engorrosos. Finalmente, se detuvo. Sin embargo, al momento siguiente, su cerebro se encendió una vez más. Al mismo tiempo, podía ver, oír y oler todo lo que lo rodeaba. Sus sentidos volvían a él y podía sentir una oleada de emociones sobre él mientras sus ojos se mojaban. Nunca se había dado cuenta de lo maravilloso que era el mundo. Se sintió diferente cuando se puso de pie, caminando derecho hacia adelante a un ritmo rápido. El mundo se sintió como un nuevo lugar. Todo era colorido, cada sonido era rico. Observó las escenas a su alrededor con avidez, luego se dio cuenta de que esto no era cosa del corazón.
Se sintió de esta manera cuando actualizó su físico, pero esta vez no esperaba un efecto similar cuando actualizó su inteligencia. Tal como esperaba, él entendía todo. Si él fuera a usar la actualización en su físico en el pasado como una analogía, entonces su inteligencia actualizada sería similar a una actualización en un receptor de señal. Una vez que el receptor alcanza su límite, se formaría una imagen borrosa en la pantalla ya que el resto de la señal no podría procesarse. En cierto modo, Luo Yuan había alcanzado el límite de las señales que podía manejar. Se sintió increíble. Sus pensamientos eran claros como el cristal y los recuerdos de la infancia volvían a él en una fracción de segundo. Incluso podía recordar los más mínimos detalles, el trasfondo de esos recuerdos. Pudo calcular la altura de la cueva con precisión hasta el punto en que fue capaz de entrar en decimales. Incluso podía calcular cuántas ramitas tenía un árbol en su tronco desde la distancia. Incluso si algunas partes estaban cubiertas, Luo Yuan todavía podía ver a través de ellas. Podía ver los colores en todo su esplendor y olía a 1000 olores. Sentidos agudos, cálculos complicados y recuerdos perdidos hace tiempo. Toda esta información inundó su mente cristalina. Incluso las preguntas y problemas de los ejercicios que su maestro solía darle en la escuela regresaron a él cuando los recuerdos regresaron. Aunque no valía la pena mencionar estos recuerdos, todavía estaban brillando con él resolviéndolos en su cabeza. Después de que resolvió la última pregunta, sintió una sensación de alivio. Sus pensamientos ahora eran más claros de lo que nunca habían sido, aunque sus preguntas sin resolver no habían sido completamente olvidadas, simplemente colocado en otra parte de su cerebro. Cuando uno no puede responder una pregunta, la pregunta se coloca en otro lugar y se marcará en la mente como una pregunta que se resolvió. A medida que se acumulaban más preguntas con el tiempo, uno tendría problemas para estudiar, ya que ralentizaron sus habilidades para resolver problemas con el tiempo. Eventualmente, sus pensamientos se volverían más lentos y fallarían en la escuela. Capítulo 238. Rotación. Luo Yuan salió de la cueva y vio que todos estaban charlando. Tan pronto como se dieron cuenta de que Luo Yuan estaba allí, todos voltearon a mirarlo. Sí, ¿podrías venir conmigo?, Luo Yuan dijo. Saludó a Wang Sisi antes de regresar a la cueva. Por supuesto. Wang Sisi corrió feliz hacia él, entrando a la cueva. ¿Qué pasa, hermano Luo?, ella preguntó. Ven aquí y termina esto, dijo Luo Yuan, señalando al corazón de sabiduría. Solo quedaba una pequeña porción, por lo que definitivamente no era suficiente para todos. Según la velocidad de la digestión, Luo Yuan predijo que la porción solo sería suficiente para que una persona actualice su inteligencia. Dejando a un lado su relación especial, Wang Sisi todavía era considerada la persona más fuerte después de él en términos de poder, por lo que podría hacer una mayor contribución si comiera el corazón de la sabiduría. ¿Qué es esto?, ella preguntó con curiosidad. Una gran parte del corazón había desaparecido, por lo que ya no parecía tan aterrador ni desagradable. Es una fruta que puede aumentar tu inteligencia. No entres en pánico, estoy aquí, Luo Yuan le explicó brevemente. Wang Sisi parecía muy feliz. Mientras miraba la fruta a medio comer, preguntó, ¿soy la única persona que puede comerlo? Luo Yuan asintió y dijo, esto es muy valioso y solo encontré uno. No se lo digas a nadie más después de que lo comas, ¿entiendes? Wang Sisi lo prometió y siguió sonriendo. Luo Yuan la miró y frunció el ceño con preocupación. No había mucho riesgo para una actualización de inteligencia. Sin embargo, Wang Sisi parecía bastante emocional, por lo que probablemente sería muy difícil hacer que sus sentidos se apagaran si no se lo recordaba. Luo Yuan le contó sobre la experiencia de comer la fruta, y Wang Sisi se asustó. Tenía el silencio y la oscuridad que Luo Yuan había mencionado. No tienes que tener miedo mientras te calmes. Luo Yuan se dio cuenta de que sus palabras habían tenido el efecto opuesto por completo, por lo que trató de hacerla sentir mejor. Sus sentimientos por Wang Sisi fueron complicados. Se sentía como si estuviera enamorado de ella, pero también como si fuera su propia hija. Él siempre estaba preocupado por ella, y estaba seguro de que no haría lo mismo con otras chicas. Pensó nuevamente antes de decir, puedes intentar pensar en algo feliz. ¿Se terminará pronto, está claro?, preguntó. Sí, como el cristal. Wang Sisi se veía tensa y seria. Luo Yuan probablemente se estaba preocupando demasiado. Después de todo, ella había pasado tanto con él durante tanto tiempo y había matado a un buen número de bestias mutadas. Ya no era la niña pequeña que no podía dormir sola por la noche. Rara vez actuaba como una niña frente a él. Bien, cómelo ahora. Estaré esperando aquí, dijo Luo Yuan. Wang Sisi respiró hondo, puso el corazón de la sabiduría en su boca y comenzó a masticar. Frunció el ceño mientras mordía lentamente la fruta y se la tragaba. Me siento entumecida, ella dijo unos minutos después. No entres en pánico. Tus sentidos comenzarán a sentirse raros a continuación, pero debes mantener la calma, dijo Luo Yuan. Está bien, lo tengo. Wang Sisi se calmó cuando escuchó la dulce voz de Luo Yuan. El tiempo pasó, pero ella permaneció en silencio.
De repente, su cuerpo se inclinó hacia un lado y ella casi se cae. Luo Yuan corrió a apoyarla. Ella no tenía la energía para sustentarse más. Aparentemente, sus nervios cerebrales se habían desconectado de su cuerpo. Guan Sisi había llegado a un momento crítico. Ella no había dicho nada en mucho tiempo. Luo Yuan la acostó en el suelo y suspiró, tocando su mejilla. Se dio cuenta de que había una lágrima deslizándose por su ojo. Él estaba preocupado por ella. Después de pasar por tantos momentos críticos juntos, Luo Yuan la consideró su familia más cercana. No podía imaginar lo que le sucedería si algo le sucediera a Guan Sisi. Ansioso, siguió haciendo estúpidos pensamientos en su cabeza. No se dio cuenta de que Guan Sisi se había recuperado de su coma hasta que intentó moverse. ¿Estás despierta? ¿Cómo te sientes?, preguntó nerviosamente de inmediato. No tengo idea, es extraño. Me siento más consciente ahora. Guan Sisi se levantó lentamente y miró a su alrededor con curiosidad. Parecía como si su entorno hubiera cambiado. ¿Cuál es el producto de 33 y 52? Luo Yuan preguntó de repente. Guan Sisi estaba aturdida. 17-16, ella dijo después de unos segundos. ¿Qué tal el producto de 78 y 24? Luo Yuan preguntó de nuevo. 18-72. Esta vez ella fue más rápida. Solo le había llevado 3 segundos. ¿Qué tal el producto de 23 y 465? Entonces, Luo Yuan continuó. Las primeras 2 preguntas habían estado dentro de los límites de su habilidad. Las personas normales tenían un nivel de inteligencia de 11 puntos o superior, por lo que podían responder en 10 segundos, siempre que pudieran hacer aritmética mental. La última pregunta, sin embargo, no fue tan fácil como sonó. Por lo general, requiere un nivel de inteligencia de 13 puntos o algún tipo de entrenamiento especial para encontrar la respuesta. Es tan difícil, sabes que soy mala en matemáticas. Guan Sisi se quejó después de pensar durante mucho tiempo. Luo Yuan no estaba feliz con ella. Él sintió que ella había desperdiciado el corazón de la sabiduría. Aparentemente, su nivel de inteligencia era relativamente bajo. Aunque comió el corazón de la sabiduría, no parece estar afectando demasiado. Probablemente solo tenga 12 puntos de inteligencia, pero aún así es mejor que nada. Al menos su poder debería haber sido mejorados un poco. Luo Yuan trató de consolarse. La inteligencia era una propiedad única. Quizás la inteligencia de las bestias mutadas era demasiado baja, o tal vez había algún tipo de limitación en los genes humanos. Luo Yuan nunca había visto a ninguna criatura capaz de actualizar su inteligencia después de consumir un corazón o un cerebro. Por otro lado, la voluntad era similar a la inteligencia, y la voluntad no se vio afectado por consumir órganos internos de bestias mutadas. Luo Yuan se sentía deprimido, pero Guan Sisi no había notado nada. Estaba demasiado ocupada mirando alrededor y saltando de vez en cuando. Puedo sentir que la Tierra está girando, ella dijo de repente. Luo Yuan se sintió extraño al principio, pero reaccionó muy rápido. ¿Qué dijiste que puedes sentir la Tierra girando? Imposible. No tengo idea de cómo, pero realmente puedo sentirlo. Guan Sisi parecía confundida. Trata de describirlo, dijo Luo Yuan. Es bastante difícil de describir. Siento que estoy avanzando a gran velocidad. Guan Sisi parecía asustada. La sensación siempre está ahí o viene y se va. Luo Yuan preguntó en serio. Solo puedo sentirlo cuando me concentro, dijo Guan Sisi después de pensarlo un poco. Guan Sisi fue realmente afortunada de que el corazón de la sabiduría le haya funcionado. Fue algo muy raro que sucedió. Según el sistema, la evolución no se produjo cuando el sistema consideraba que alguien era extremadamente débil. Sin embargo, Luo Yuan no se veía feliz. Él fruncía el ceño y parecía muy serio. Obviamente, eso no fue bueno. La Tierra rota a 465 kilómetros diagonal h, que era una velocidad aterradora que se suponía que haría que la gente se sintiera débil. No importaba si Guan Sisi podía usar ese poder o no, el solo hecho de que ella pudiera conectarse con una velocidad tan peligrosa la puso en una situación extremadamente peligrosa. Incluso podría morir si cometía errores descuidados. Escucha, no trates de explorar ese poder otra vez, ni siquiera le prestes atención. No quiero que seas arrojada al espacio por la fuerza centrífuga o que te aplaste la presión del aire, dijo Luo Yuan. Ella estrictamente. Guan Sisi se sintió asustada por el consejo de Luo Yuan. Inmediatamente superó la emoción de obtener un nuevo poder y dijo, entiendo, hermano Luo. No lo haré más. NTE, no entendí si Guan Sisi evolucionó de nuevo o solo es el efecto de actualizar su habilidad, pero como dato curioso, para que Guan Sisi salga disparada de la atmósfera se requiere una velocidad de 40.320 km por hora, que es casi 33 veces la velocidad del sonido. Capítulo 239. Tormenta de lluvia. El clima estaba muy caliente después de que terminaron su almuerzo, pero había varias nubes grises cubriendo el cielo. Después de más de 20 días de sequía, parecía que iba a llover. El cielo estaba oscuro a las 3 p.m. y nubes espesas se revolcaban en el aire. El fondo era negro,
pero los relámpagos brillaban de vez en cuando. Los truenos sonaron como el rugido de los gigantes. Un viento fresco estaba fluyendo a través del agujero, calmando la mente de todos. El viento afuera de la cueva se estaba haciendo más fuerte, causando que los arbustos en el bosque produjeran sonidos extraños. Todos los árboles y arbustos se inclinaban aquí y allá, soplados por el fuerte viento. De vez en cuando, podían escuchar el sonido de las ramas de los árboles que se rompían. La arena y las hojas secas se arremolinaban en el aire como caballos fuera de control. A veces, las fuertes ráfagas de viento se convertirían en un tornado. Las nubes oscuras se estaban acercando al suelo, bloqueando los picos de las montañas cercanas a medida que el viento se hacía más fuerte. El cielo era apenas visible mientras la arena y la piedra volaban alrededor. «Dens prisa», Luo Yuan gritó tan fuerte, sus venas se hincharon bajo su piel. Algunos de los hombres estaban tratando de empujar una piedra de 10 toneladas hacia la entrada de la cueva. El tornado giraba alrededor de la pasarela del acantilado, produciendo un sonido similar al de un fantasma que gemía. El viento era tan fuerte que muchos de ellos ni siquiera podían mantenerse en pie. Uno de los soldados parecía completamente agotado, incapaz de estabilizar sus pasos, casi se cae. Luo Yuan lo agarró rápidamente y dijo, «Cuidado». El soldado se sorprendió, aún se veía pálido, pero trató de estar más alerta. La entrada estaba a 50, 60 metros del suelo, que tenía 16 pisos de altura. Sería difícil para él sobrevivir si se caía. «Alto, ese es el lugar», dijo Luo Yuan. Todos se sintieron ligeramente aliviados cuando cuidadosamente voltearon la roca gigante y luego corrieron dentro de la cueva. Se escondieron en una esquina, todos ellos muy pálidos. El polvo y las hojas secas se introdujeron en la cueva, lo que hizo que el polvo fuera tan intenso que nadie pudiera ver con claridad. «Nos quedamos sin tiempo. Eso es todo lo que pudimos hacer en tan poco tiempo. Espero que ayude», Luo Yuan suspiró mientras miraba la enorme entrada y la roca gigante, que no la estaba bloqueando por completo. La entrada era demasiado grande, aunque podría haber sido un poco pequeña para los gigantes. Podrían haber tenido que bajar la cabeza antes de entrar a la cueva. De hecho, la entrada tenía unos 5 metros de alto y 150 centímetros de ancho. La roca gigante tenía menos de 2 metros de alto y 3 de ancho, aunque pesaba más de 10 toneladas. Ni siquiera bloqueó un cuarto de la entrada. Por supuesto, el objetivo principal de la roca no era bloquear el viento, sino actuar como protección si alguien salía volando. «¿Qué demonios? Aquí están los Alpes de Kunlun, de donde vino este viento». Incluso los tifones a lo largo de la costa donde solía vivir no eran tan fuertes. Hu Don maldijo mientras usaba sus manos para cubrir su rostro. Estaba tratando de protegerlo de las hojas que lo golpeaban. Todos estaban escondidos en la esquina de la cueva, mirando las nubes grises en el cielo. «La costa se ha ido», Lin Xiaoji trató de recordarle, pero el fuerte viento se precipitó en su boca tan pronto como la abrió. Aturdido, Hu Don suspiró. Eso era cierto. La costa se había ido, y el lugar en el que se encontraban ahora se había convertido en la nueva costa. De repente, una sombra oscura golpeó la entrada de la cueva, produciendo un sonido muy fuerte. El suelo se sacudió vigorosamente y parte del acantilado cerca de la entrada se derrumbó, las rocas cayeron al suelo. Mientras tanto, las paredes dentro de la cueva habían empezado a resquebrajarse. Fue difícil de evitar. Todo el mundo parecía asustado y pálido excepto Luo Yuan. «¿Qué fue eso?», Huang Jiahui preguntó. «Una rama de árbol», dijo seriamente Luo Yuan. Podía identificarlo claramente, a pesar de que estaba muy oscuro. Tampoco había sido una rama pequeña, sino una rama con 40 a 50 centímetros de ramas secundarias. Esa gran rama se habría considerado un árbol antes del brote de la mutación. Luo Yuan se sintió deprimido. Un viento capaz de romper una rama grande de tales árboles mutados y agitar unas cuantas toneladas de ramas de los árboles en el aire debe ser extremadamente fuerte. Definitivamente más allá del nivel 12. El medio natural parece haber empeorado como los glaciares en el sur y el polo norte se derrite y las tormentas solares en el espacio causan grandes perturbaciones en el clima global, analizó en silencio. Un momento después, las tormentas eléctricas se fusionaron con las tormentas de lluvia, numerosos relámpagos formaron una brillante telaraña en el cielo. Quizás las tormentas solares estaban causando que las cargas eléctricas ingresaran a la capa de ozono, porque los rayos parecían mucho más poderosos de lo normal. Todos estaban tensos mientras miraban el cielo temible. La última tormenta eléctrica no había sido hace mucho tiempo, y el rayo les recordó su experiencia previa. Este rayo parecía bastante normal en términos de frecuencia y potencia en comparación con el anterior que era mucho más destructivo. Aún así, aunque no era tan poderoso como el anterior, aún era suficiente para estresarlos. Luo Yuan se sintió mortal. Estaba preocupado, aunque sabía que podría ser más poderoso de lo que era ahora. Tal vez la sequía duró demasiado, y eso fue lo que causó una gran tormenta. El agua de lluvia entró en la cueva siguiendo el viento. En solo unos segundos, un gran charco de agua se había formado frente a ellos. De repente, algo pesado cayó,
produciendo un sonido muy fuerte. Algunas rocas se habían caído del acantilado, causando deslizamientos de tierra menores. La atmósfera dentro de la cueva era estresante y nadie hablaba. Podían escucharse respirando profundamente sobre el sonido del viento que soplaba. La tormenta duró aproximadamente 5 horas. El cielo estaba completamente oscuro cuando la lluvia disminuyó lentamente. Luo Yuan caminó hacia la entrada a través de un charco de agua que casi le llegaba a las rodillas. Pudo ver que el césped había desaparecido y que había sido reemplazado por un pantano sin bordes. El bosque parecía un desastre después de la tormenta, y la mayoría de los árboles en el área habían caído. Algunos de ellos habían sido arrancados del suelo junto con sus raíces y arrojados contra otros árboles. Varias áreas estaban completamente calvas y vacías de árboles. Sin embargo, Luo Yuan no estaba feliz. La lluvia había sido extremadamente destructiva, aunque no había mucha agua en el área. El crecimiento de las plantas había sido restringido debido a la sequía, pero la tormenta podría haber causado grandes cambios en ellos. Las bestias mutadas que se habían ido también podrían volver otra vez ahora que no tendrían que preocuparse por la escasez de agua. Este lugar se está volviendo más peligroso. Tenemos que irnos lo más pronto posible, pensó Luo Yuan. Sin embargo, también hubo algunos aspectos positivos de la tormenta. El calor había desaparecido, y ahora todos podían disfrutar del aire fresco y húmedo. Luo Yuan se giró y caminó de regreso a la cueva, saboreando la sensación de la fresca brisa en su cara. Capítulo 240. Musgo. La situación era mucho peor de lo que Luo Yuan había esperado. A la mañana siguiente, cuando salió de la cueva, lo que vio fue una vegetación interminable. La inundación se había disipado en su mayoría. Había varias corrientes nuevas de flujo suave en el bosque, y la hierba que se había podado frecuentemente había crecido unas pulgadas más alto, alcanzando la altura de un niño de la noche a la mañana. Miles de extraños insectos volaban alegremente entre la hierba, toda la zona parecía vibrante. La desordenada escena en el bosque el día anterior había desaparecido sin dejar rastro. El bosque no había sido destruido. Por el contrario, parecía haberse vuelto aún más verde, el espacio despejado por la tormenta ocupada por nuevas ramas. Estas nuevas ramas parecían débiles y frágiles. Sus hojas podrían no haberse abierto completamente todavía, pero parecían no poder esperar para conquistar su nuevo territorio. Luo Yuan estaba abrumado por el vigoroso bosque frente a él. Hubiera pensado que era una ilusión causada por la tormenta si no hubiera visto el deslizamiento de tierra en la entrada. La tasa de crecimiento de las plantas era demasiado rápida, a pesar de que solo había sido una noche. Si la tormenta hubiera durado 10 días, el impacto habría sido inimaginable. Las plantas se encontraban en el fondo del ecosistema, por lo que, si hubiera algún cambio en ellas, toda la cadena ecológica se vería muy afectada. Luo Yuan estaba preocupado. Miró alrededor por un momento antes de regresar a la cueva. Todo el mundo dentro estaba limpiando el musgo. Después de que la inundación se había disipado, la roca en el suelo había sido completamente cubierta de musgo. Era desagradable, y también podría atraer a muchos insectos. Por lo tanto, temprano en la mañana, todos se habían ocupado limpiando. Resultó ser mucho más difícil de limpiar de lo que esperaban, porque no tenían las herramientas adecuadas. Además, había una especie de propiedad biológica para el musgo. Se quedaría pegado al suelo una vez lesionado, aumentando así la dificultad del proceso de limpieza. Habían estado tratando de deshacerse de él durante un par de horas, pero solo se había limpiado una pequeña porción. La parte más problemática fueron sus raíces, que se engancharon a la roca, lo que hace que sea muy difícil de erradicar. Mientras haya un poco de humedad, volverá a crecer al día siguiente. Luo Yuan observó durante un rato antes de sugerir: de esta manera lleva demasiado tiempo. No tiene por qué ser tan difícil. Todas las plantas tienen miedo al fuego. Una vez que la leña esté seca, ustedes pueden quemarla y limpiar el musgo. Ahora era mucho más rápido para pensar y podía proponer nuevas ideas fácilmente. Atónitos, todos dejaron caer las piedras en sus manos y se miraron el uno al otro. Lo que Luo Yuan había sugerido era muy simple y eficiente, pero sorprendentemente ninguno de ellos había sido capaz de pensarlo. De hecho, habían sido cegados por su sentido común y atrapados en la inercia del pensamiento. Si el musgo crecía en la casa de una persona promedio, su primer pensamiento sería, sin duda, arrojarlo en lugar de encender un fuego para quemarlo. Esa fue una reacción anormal, ya que incendiar la casa no era tan fácil como sonaba. Era solo que prenderle fuego dejaría humo y cenizas, lo que tiende a irritar a la mayoría de las personas. Sin embargo, después del apocalipsis, el mundo entero se había vuelto peligroso e impredecible. Uno podría ser asesinado en cualquier momento, por lo que centrarse en estos detalles equivale a suicidarse. Garantizar su propia supervivencia tenía que ser su primera prioridad. De repente, Chen Jiayi gritó. ¡Aj! Huang Jiawi, que estaba parada a su lado, echó un vistazo y dijo en estado de shock: Luo Yuan, ven a ver. Frunciendo el ceño, Luo Yuan rápidamente se acercó y preguntó: ¿qué pasa? Mira su pulgar.
Huang Jiahui dijo. Mientras miraba su mano, el corazón de Luo Yuan se puso pesado. Vio un pedazo de musgo verde creciendo en su pulgar. Era aproximadamente del tamaño de una moneda de 1 centavo, y parecía una mancha desde lejos. Él agarró su mano y la tocó suavemente. Cuando el musgo fue estimulado, se contrajo profundamente en su piel, dejando solo un rastro de color verde claro en la superficie lisa. No hubo agujeros de penetración. Aparte del color extraño, se veía casi igual que la piel normal, solo que más suave y húmedo, como si estuviese cubierto con una capa de crema. Por ahora, todos se habían reunido alrededor. Cuando vieron la mutación en la mano de Chen Jiayi, se sorprendieron y rápidamente comenzaron a revisar su propia piel expuesta. Ninguno de ellos encontró ninguna anormalidad. Estaban realmente aliviados. Nadie hubiera pensado que el musgo ordinario podría ser tan peligroso. Cuando sucedió, Luo Yuan le preguntó a Chen Jiayi. Yo, no sé, solo sentí un poco de picazón en mi dedo. Chen Jiayi se veía pálida y todo su cuerpo se estremeció. De repente, el corazón de Luo Yuan se aceleró. La mancha verde se había hecho más grande en solo un momento, cubriendo todo su dedo. La voluntad tenía un poder destructivo limitado sobre las plantas, y considerando que estaba protegido por una capa de piel, sería menos efectivo eliminar el musgo de esa manera. Sin embargo, esa parecía ser la única solución en este momento. Luo Yuan preferiría intentarlo que no hacer nada. Concentró su voluntad. Sus manos se iluminaron instantáneamente con una capa de niebla mientras tomaba la palma de la mano de Chen Jiayi. Solo tomó un toque que Chen Jiayi casi se desmayara. Ella se veía muy pálida. Jiayi, ¿cómo te sientes? Huang Jiahui dijo rápidamente. Los dos jóvenes, que tenían una relación cercana con Chen Jiayi, se pararon a un lado con una expresión nerviosa en sus caras. No se atrevieron a decir una palabra ante el grupo de adultos. La cara de Chen Jiayi se volvió blanca rápidamente. Estaba tan débil que no podía pararse. Parecía que ella quería decir algo, pero nada salió de su boca. Luo Yuan sintió algo extraño y rápidamente revisó la mano de Chen Jiayi. Su expresión facial cambió rápidamente. El pedazo de musgo se había movido más allá de su dedo y se extendió rápidamente, cubriendo toda su mano y extendiéndose hasta su brazo. En apenas un segundo, casi había cubierto todo su brazo. La velocidad de su crecimiento era alarmante por decirlo menos. ¡Maldita sea! Luo Yuan rápidamente disipó su voluntad y tomó la mano de Chen Jiayi. Él levantó su manga, solo para darse cuenta de que la mayor parte de su brazo se había vuelto verde. Todos miraron el brazo verdoso de Chen Jiayi en suspenso. El corazón de Luo Yuan se sintió pesado. No esperaba que el musgo fuera tan duro. No había sido asesinado por su voluntad. En cambio, creció rápidamente en un intento de superar la amenaza. Ahora solo quedaba una solución. Todos salgan, excepto las mujeres, ordenó Luo Yuan fríamente. Todos pudieron sentir lo que él quería decir y se sintieron tristes por lo que estaba por suceder. Sin embargo, esta parecía ser la mejor solución en este punto. Al menos ella aún podría sobrevivir. Todos los hombres salieron de la cueva rápidamente. Una vez que se fueron, Luo Yuan le quitó la ropa de Chen Jiayi y la tiró al piso. Chen Jiayi había estado bien alimentada todo este tiempo, por lo que se había vuelto más gordita. Su cuerpo estaba madurando por adelantado. Aunque estaba muy pálida, de repente se sonrojó ante la idea de estar desnuda frente a una multitud, especialmente frente a Luo Yuan. Su cuerpo temblaba de nerviosismo, parecía un ciervo asustado. Luo Yuan solo echó un vistazo, tratando de evitar sus ojos. Chao Yali no podía soportarlo. Parecía que quería hablar, pero Guan Xiaguan la rechazó. Cierra los ojos por un tiempo. Va a estar bien, le dijo Luo Yuan a Chen Jiayi suavemente mientras sacaba su San Madao. En ese momento, el musgo se había extendido a su brazo superior. La cara ruborizada de Chen Jiayi palideció una vez más. Sus labios temblaron cuando las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Ella solo tenía 12 años. Ella normalmente todavía habría estado en la escuela media, pero ahora tenía que soportar este tipo de dolor. Luo Yuan suspiró. Él levantó su mano y agarró el mango de su espada, preparándose para cortar. Cuando la larga espada plateada estuvo a punto de caer, un fuerte miedo llenó el corazón de Chen Jiayi, haciéndolo palpitar. No, no, ella gimió, comenzando a forcejear. No tengas miedo, el dolor solo durará un tiempo. Está bien vivir sin un brazo. Huang Jiahui rápidamente trató de consolarla. Te lo ruego, por favor no me cortes el brazo. No quiero ser una lisiada, gritó de repente Chen Jiayi, lloriqueando. Ella estaba teniendo una crisis emocional. Después de todo, ella era solo una niña de 12 años. No importa lo fuerte que haya sido hasta entonces, todavía no era lo suficientemente madura. Si no cortamos tu brazo, morirás. No temas, la herida sanará pronto, le aconsejó Huang Jiahui. Sin embargo, Chen Jiayi era demasiado emocional. Ella no respondió,
solo siguió llorando. El mejor momento para cortarse el brazo había pasado, y el musgo había empezado a extenderse a través de su sangre. Antes, el color verde acababa de limitarse a su brazo, pero ahora se había extendido lentamente a su pecho, estómago y rostro. Luo Yuan notó esto y suspiró. De mala gana se detuvo. Él no tenía otras soluciones ahora. El musgo se había extendido a todo el cuerpo de Chen Jiayi. No había esperanza de curarla más. Volvió a insertar lentamente su espada en su funda. A él le gustaba esta pequeña niña. Ella había sido adorable y sensible, siempre con ganas de ayudar con la cocina y la limpieza. Ella había sido más activa que cualquier otra persona. Varias mujeres también habían notado la escena, y sus expresiones faciales habían cambiado. Algunos de ellos incluso lloraron por un tiempo. La atmósfera se calmó. Huang Yaoyi no pudo evitar preguntar, ¿no hay nada más que podamos hacer? Puede que no le quede mucho tiempo, susurró Luo Yuan, sacudiendo la cabeza. Luego recogió su ropa y la vistió con cuidado. Chen Jiayi había dejado de llorar. Ella solo parecía entumecida. Tío Luo, ¿me estoy muriendo? Ella preguntó de repente después de vestirse. Luo Yuan dudó un momento antes de finalmente sentir. Todos mueren. Algunas personas mueren antes que otras. ¿Tienes algún último deseo? Morir era lo más aterrador del mundo para todos, y aún más para una niña pequeña. Chen Jiayi se estremeció y se cubrió la boca con fuerza mientras las lágrimas volvían a caerle por la cara. Antes de hacerlo, ve a hablar con tus amigos afuera, le dijo Luo Yuan suavemente. Él también se sentía incómodo. Chen Jiayi asintió. Ella siguió llorando mientras caminaba paso a paso hacia la puerta. El sol se había levantado afuera, y la luz del sol brillaba sobre su cuerpo. El musgo volvía a la superficie una vez más. Chen Jiayi miró hacia abajo a su cuerpo, deteniéndose por un tiempo. De repente, ella pareció sentir un rastro de alegría, y una sonrisa superficial apareció en su rostro pálido y desesperado. El musgo aceleró, extendiéndose a todo su cuerpo bajo la luz del sol. No pasó mucho tiempo para que cubriera todo su cuerpo. Todos se reunieron a su alrededor, conteniendo la respiración sin darse cuenta. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.